Durante una década, viví prisionero de una noche interminable. Cada atardecer se convertía en el preludio de una batalla que yo sabía que iba a perder. Mientras todos en mi casa dormían, yo simplemente existía, acostado en la oscuridad, con los ojos clavados en el techo, escuchando el tic-tac del reloj como una tortura interminable. Creí que era insomnio, así me lo habían dicho los médicos, así lo decía Internet, así lo creía yo, pero nunca fue tan simple. Tenía 68 años cuando finalmente lo descubrí, pero antes de eso, fueron más de 10 años de lucha silenciosa. Ningún médico encontraba nada anormal. Intentaron darme pastillas para dormir, pero me dejaban atontado, como si mi cabeza estuviera envuelta en algodón. Me recomendaron tés calmantes, meditación, baños calientes antes de acostarme. Probé todo, con la esperanza de que algo, cualquier cosa, me devolviera el descanso, pero mi cuerpo parecía negarse a apagarse. Cada noche era igual, me acostaba con la ilusión de dormir, pero mi mente seguía activa, dando vueltas, atrapada en un bucle de pensamientos que no podía controlar. Y lo peor, nadie a mi alrededor parecía entender la gravedad de aquello. Para ellos, era solo cosa de la edad. Para mí, era un tormento que me estaba consumiendo. Mi rutina se había convertido en un ciclo agotador. Despertaba cansado, sin energía, sin ganas. Mis días eran arrastrados, como si mi alma pesara más que mi cuerpo. Mi humor se deterioraba. Me volví más irritable, olvidadizo, desconectado del mundo. Había momentos en los que olvidaba cosas simples, como el nombre de un vecino o donde había dejado mis gafas. Al principio, lo atribuía al cansancio, pero con el tiempo empecé a temer que fuera algo más grave. ¿Y si era el inicio de una demencia? Esa idea me perseguía, especialmente en las noches más largas, cuando el silencio de la casa amplificaba mis miedos. Me sentía inútil, como una sombra dentro de mi propia casa, incapaz de ser el hombre activo y alegre que siempre había sido. Mi esposa, Teresa, lo notaba. Ella intentaba ayudarme, con su paciencia infinita, pero yo veía en sus ojos la preocupación que intentaba disimular. Estás más callado, Manuel, me decía, y yo solo asentía, porque no sabía cómo explicarle que no era solo estar callado, era estar atrapado en un cuerpo que no me dejaba descansar, en una mente que no paraba de girar. Nuestra relación comenzó a resentirse. Las pequeñas discusiones se volvieron más frecuentes, no porque quisiéramos pelear, sino porque el cansancio me hacía reaccionar de formas que no reconocía en mí mismo. Me dolía saber que ella también sufría por mi estado, pero no tenía idea de cómo salir de ese agujero. Fui a más médicos, hice exámenes, desde análisis de sangre hasta estudios del sueño. Todo parecía normal. No hay nada grave, señor Manuel, me decían. Pero entonces, ¿por qué me sentía así? Probé terapias alternativas, yoga, ejercicios de respiración, incluso una aplicación que prometía guiarme hacia el sueño con sonidos relajantes. Nada funcionaba. Cada intento fallido me hacía sentir más frustrado, más impotente. Empecé a resignarme, a pensar que esto era lo que significaba envejecer, perder la capacidad de descansar, de vivir con claridad, de ser yo mismo. Pero en el fondo, había una chispa de esperanza, una voz que me decía que tenía que haber algo más, algo que no estaba viendo. En una de esas noches interminables, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada y el sueño seguía siendo un espejismo, me levanté de la cama, cansado de dar vueltas. Fui a la cocina, con los pies arrastrándose por el suelo frío, y abrí el armario. Allí estaba, como siempre, el frasco de té de hierbas que había estado tomando religiosamente antes de dormir durante años. Era una mezcla que compraba en el supermercado, con una etiqueta colorida que prometía sueño profundo y relajación natural. Lo había incorporado a mi rutina porque me parecía inofensivo, incluso saludable. Todos decían que los tés de hierbas eran buenos, que no tenían efectos secundarios, que eran la solución perfecta para alguien como yo, que no quería depender de pastillas. Pero esa noche, algo en mí, tal vez la desesperación, tal vez el instinto, me hizo dudar.
Tomé el frasco en la mano y leí la etiqueta con más atención de la que le había prestado en años. Entre los ingredientes, había nombres que apenas entendía: camomila, melisa, pasiflora, y uno que destacaba: cava cava. Nunca le había dado importancia, pero esa noche decidí investigar. Me senté frente a la computadora, con la luz de la pantalla iluminando la cocina oscura, y comencé a buscar. No sé qué esperaba encontrar, pero lo que descubrí me hizo helar la sangre. La cava cava, una planta que aparecía en mi té, tenía advertencias serias en estudios recientes. Según artículos científicos, esta hierba, aunque promocionada como relajante, podía tener efectos contradictorios, especialmente en personas mayores. Un informe de la FDA advertía que su uso prolongado estaba relacionado con daño hepático en algunos casos, y otros estudios sugerían que podía alterar los patrones de sueño, causando despertares nocturnos y fatiga diurna en lugar de mejorarlo. Me quedé mirando la pantalla, con el frasco aún en la mano, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo era posible que algo que se vendía como natural y seguro pudiera estar haciéndome daño? Pero a la vez, sentí un destello de esperanza. ¿Y si este té, que había tomado sin cuestionar durante años, fuera parte del problema? No era una respuesta definitiva, pero era la primera pista real que había encontrado en mucho tiempo. Decidí que tenía que investigar más, hablar con un médico, entender qué estaba poniendo en mi cuerpo, porque, por primera vez en una década, sentí que quizás el insomnio no era solo cosa de la edad. Quizás había algo que podía cambiar, algo que podía devolverme las noches que había perdido. Aquella noche en la cocina, con el frasco de té en la mano y la pantalla de la computadora iluminando mi rostro, sentí una mezcla de alivio y desconfianza. Por primera vez en años, tenía una pista sobre por qué mi cuerpo se negaba a descansar. Pero también me invadía la duda: ¿cómo podía algo tan simple como un té, que compraba en el supermercado y que todos consideraban inofensivo, estar detrás de mis noches interminables? Decidí que no podía quedarme con esa información a medias. Necesitaba entender más, no solo por curiosidad, sino porque estaba cansado de vivir atrapado en un cuerpo que no me dejaba ser yo mismo. A mis 68 años, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperar el sueño que había perdido. Lo primero que hice fue hablar con mi médico de cabecera, el doctor Vargas, un hombre paciente que me había atendido durante años. Le conté sobre mi hallazgo, sobre la cava cava y los artículos que había leído. Al principio, él también se mostró sorprendido. Manuel, los tés de hierbas suelen ser seguros, pero no todos son iguales, me dijo. Me explicó que la cava cava, aunque se promociona como relajante, tiene efectos que no siempre se mencionan en las etiquetas. Según estudios recientes, esta planta puede alterar los patrones de sueño en personas mayores, causando microdespertares que impiden alcanzar las fases profundas del sueño. Además, confirmó lo que había leído: en algunos casos, su uso prolongado estaba relacionado con problemas hepáticos, algo especialmente riesgoso para alguien de mi edad, con un hígado que ya no funciona como en la juventud. El doctor Vargas me pidió que dejara de tomar ese té de inmediato y me recomendó hacerme unos análisis para revisar mi función hepática, solo por precaución. También me sugirió que observara mi rutina nocturna con más detalle. A veces, Manuel, no es solo una cosa. El insomnio puede ser como un rompecabezas, ¿sí? Hay varias piezas que no encajan. Sus palabras me hicieron pensar. Durante años, me había aferrado a ese té como si fuera mi salvación, sin cuestionar qué más podía estar afectando mi descanso. Decidí seguir su consejo y, además de dejar el té, comencé a prestar atención a todo lo que hacía antes de dormir. Esa misma semana, tiré el frasco de té a la basura. No fue fácil despedirme de un hábito que había formado parte de mi rutina durante tanto tiempo, pero estaba decidido. En su lugar, opté por un té de camomila puro, de una marca que mi hija recomendó, con una etiqueta clara que solo mencionaba camomila, sin mezclas extrañas. También empecé a cambiar pequeños detalles en mi rutina. Apagaba la televisión una hora antes de acostarme, bajaba las luces del dormitorio y evitaba mirar el celular, que solía revisar hasta el último minuto. Al principio,
Sentí que estaba renunciando a cosas que me daban comodidad, pero algo en mí me decía que valía la pena intentarlo. La primera noche sin él te fue extraña. Me acosté esperando lo peor, preparado para otra batalla contra el insomnio. Pero, para mi sorpresa, dormí 4 horas seguidas. No era una noche completa, pero era más de lo que había logrado en mucho tiempo. La segunda noche, dormí 5 horas. No me levanté con la energía de un joven, pero tampoco con esa pesadez que me aplastaba cada mañana. Fue como si mi cuerpo, lentamente, estuviera recordando cómo descansar. No quería hacerme ilusiones, pero por primera vez en años sentí que estaba avanzando en la dirección correcta. Hablé con mi esposa, Teresa, sobre lo que estaba descubriendo. Ella, que siempre había sido mi apoyo, se mostró aliviada pero también curiosa. Manuel, ¿y si no es solo el té? ¿Y si hay otras cosas que estamos haciendo mal? Me dijo. Su comentario me hizo reflexionar. Recordé que, además del té, tenía otros hábitos que tal vez no ayudaban. Por ejemplo, solía comer un pedazo de pan con queso antes de dormir, algo que hacía desde joven sin pensar. Decidí investigar más, y encontré que los carbohidratos refinados, como el pan blanco, podían causar picos de glucosa que perturbaban el sueño, especialmente en personas mayores. Un artículo en Journal of Clinical Sleep Medicine explicaba que estos alimentos desencadenan la liberación de hormonas como el cortisol, que mantienen el cuerpo en alerta durante la noche. Con esa nueva información, decidí hacer un cambio más. Eliminé el refrigerio nocturno y lo reemplacé por una castaña o un poco de fruta, algo ligero que no alterara mi glucosa. También empecé a caminar un poco por las tardes, algo que el doctor Vargas me había sugerido para reducir el estrés. Cada pequeño ajuste parecía sumar. Después de una semana, dormía entre 5 y 6 horas por noche, y aunque no era perfecto, era un progreso que no había sentido en años. Me despertaba con menos niebla en la cabeza, con un poco más de energía para enfrentar el día. Teresa lo notó. Estás volviendo a ser tú, Manuel, me dijo una mañana, con una sonrisa que no veía en mucho tiempo. No todo fue mágico de inmediato. Había noches en las que el insomnio intentaba regresar, como un viejo enemigo que no se rinde fácilmente, pero ahora tenía herramientas, una nueva perspectiva. Sabía que no era solo la edad, que mi cuerpo aún podía descansar si le daba las condiciones adecuadas. Lo que más me sorprendía era pensar en cuánto tiempo había pasado confiando ciegamente en ese té, sin sospechar que podía ser parte del problema. Me preguntaba cuántas otras personas, como yo, estaban atrapadas en hábitos que parecían inofensivos pero que, en realidad, les robaban el descanso. Aún no tenía todas las respuestas. Los análisis que me pidió el doctor Vargas estaban por llegar, y yo seguía ajustando mi rutina, probando, observando, pero por primera vez en una década, sentía que estaba recuperando el control. Había algo más que necesitaba entender, algo que aún no veía con claridad, pero que estaba ahí, esperando a que lo descubriera.